¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder compartir otra vez con ustedes este rato. Estamos grabando algunas lecciones. Estoy de viaje en este momento, si usted me está viendo ahora, pero el Señor pueda usar este rato para compartir estas verdades espirituales. Yo espero que sean siempre de provecho. Gracias por la comunicación que muchos de ustedes me han mandado, agradeciendo, compartiendo alguna experiencia. Dios es bueno hoy y siempre, y por eso le agradecemos y por eso le damos a Él toda la honra y toda la gloria. Vamos a comenzar grabando esta lección. Hoy nos toca caminar sobre 1 Corintios 4, 1 al 21. La semana pasada, o la lección pasada, hicimos el capítulo 3, hoy vamos a completar el capítulo 4 para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da de compartir una vez más a través de este medio, y te pido por tu Espíritu Santo que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra, receptivos a tu verdad. Señor, a menos que tú edifiques la casa, en vano trabajan los edificadores. Y nada hacemos, Señor, con hablar y hablar, si a menos que tú estás metido en nuestras palabras. Por eso pedimos tu guía, tu dirección y tu bendición. Y a cada hermano que esté escuchando, en cualquier momento, en cualquier lugar también, Señor. Que tu palabra sea bendecida todo el tiempo y traiga el fruto que ella misma promete. Guíanos en este tiempo. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Bien, vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 4, los versos 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por esto quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo, para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Ya tienen todo lo que desean. Ya se han enriquecido. Han llegado a ser reyes. Eso sin nosotros. Ojalá fueran de verdad reyes, para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos, y si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así el día de hoy. Y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para molestarlos como a hijos míos amados. De hecho,
aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, aunque padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que les engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas las partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Aquí vemos a Pablo realmente en un tema tan interesante y tan completo que nos va a hacer pensar bastante todo esto que estamos leyendo. Ahora Pablo está casi concluyendo ese llamamiento a la unidad entre los grupos que había en Corinto y se habían separado, casi haciendo un resumen de todo lo que está diciendo, y está tratando de explicar la posición de ellos como apóstoles, como administradores, como jefes constructores, como ya vimos la clase pasada, y pasa casi a poner aún a los apóstoles como él mismo en el lugar. Él dice, somos siervos fieles, claramente lo dice, ahí del 1 al 5, ¿verdad? Luego más abajo dice, han de ser juzgados por las Escrituras. Deben guiarse por las Escrituras para hacer los juicios. Y que también explica cómo sufren injustamente todas estas cosas. Tienen una como especie de relación con ellos especial. Y ahí está retornando casi al tema del capítulo anterior, el capítulo 3, y usa esas palabras claves para referirse a eso, a su disposición de servir como apóstol y también a los otros que estaban con él. Él lo dice claramente, no somos dirigentes rivales unos con otros, somos consejeros, somos supervisores. Y usa la palabra siervos, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con esa palabra ayudante, de alguien en una posición especial. No somos nosotros los encargados, somos administradores. La obra no es nuestra, somos siervos del dueño de la obra. Es la expresión que está usando una y otra vez el apóstol en todos estos capítulos. Y lo que dice él cuando dice, hemos recibido un encargo, ahí en el verso 2, ¿verdad? Ahora bien, a los que reciben un encargo, está diciendo, recibimos este encargo. Somos administradores de algo que recibimos, siervos encargados para otro. Y por supuesto que ese otro es el Señor, que es el dueño de la finca, el dueño de la obra, el dueño del templo, por decirlo así. Servimos a un dueño. Por eso, sean apóstoles, sean líderes, y Pablo se refiere a él, a Apolo, a Pedro, una y otra vez hace el énfasis principal. Somos siervos, somos responsables ante Dios. Pues Él nos encargó este trabajo y nos dio autoridad para ello. Por eso dice, habla también de las cosas secretas que tienen que ver con el Evangelio, que ahora se estaba entendiendo mucho más claramente de lo que se podía entender antes. Ha sido un mensaje revelado, y ese mensaje revelado es Cristo precisamente en la cruz. Ahora, Pablo está haciendo ese énfasis especial. La tarea clave de un administrador es ser fiel a quien le asignó el trabajo. Repito la frase, ¿verdad? La tarea clave de un administrador es ser fiel para el dueño, para quien le encargó el trabajo. La tarea del administrador no es satisfacer la demanda de sus subordinados. No, señor, es satisfacer a quien a él se le encargó el trabajo. Por eso hace ese énfasis tan importante. Dice, lo que importa es, para Pablo, es lo que dice Dios. Por eso dice, no tienen por qué juzgarme. Ni me interesa cómo me estén juzgando, lo que claramente dice, ¿verdad? Me interesa lo que piensa Dios de mí. Eso sí me interesa. Ni siquiera lo que pienso yo de mí, como ya lo leímos y lo vamos a saber más adelante. Su propia opinión ni siquiera valía. Lo que para él vale es la opinión que Dios tiene de él, y esa es la que vale. Por eso en el versículo 4, cuando habla de la conciencia, donde está enfatizando, porque
aunque la conciencia no me reprende. Cualquier juicio humano, recordemos, cualquier juicio humano es limitado y prematuro. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos limitadamente, no conocemos las verdaderas intenciones del corazón. Solo Dios es omnipotente y Él sí conoce nuestros corazones, y eso lo deja para el día del juicio, cuando Él va a revelar no solamente la obra, sino la intención de la obra. Y esto es clave que lo entendamos, hermano. No es suficiente hacer la obra, es hacerlo con la intención correcta que el Señor nos está pidiendo que le hagamos. Recordamos ahí en Mateo 20, 26, que es si lo pueden ir leyendo, Mateo 20, 26. Solo estamos puestos sobre todas las cosas que Él nos dio. Pablo habla de eso, de Él, de Apolos, y ambos dice como un ejemplo de ese principio, y Pablo quiere que todos lo sepan y todos lo sigan. Por eso dice, no vayan más allá de lo que está escrito. Las escrituras permanecen dentro de la norma bíblica, que es lo que está diciendo Pablo. Son las normas bíblicas. Por supuesto lo dice, no sean jactanciosos, no sean engreídos. Cualquier cosa sobre eso es jactancia. Observen un comportamiento adecuado, porque el fin de todo esto es que el dueño de la obra, sí conoce nuestras intenciones y sí nos está evaluando completamente. Y por eso hace ese énfasis y hace unas preguntas retóricas que por supuesto la respuesta no las está esperando, y se sabe la respuesta, ¿verdad? Hace esas preguntas tan interesantes ahí en el versículo 7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Quién te hizo distinto de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué alardeas? Lo que tienes te lo han dado. Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Por eso es que, hermanos, dentro del ministerio del Señor, la presunción, el alardear, está completamente fuera de los principios que Dios ha enseñado. Y Pablo con esta pregunta lo que está es como echándoles un balde de agua en la cara. Despierten con esas preguntas tan interesantes. ¿Qué tienen? Ya tienen todo lo que... No, perdón, en el 7. ¿Quién les distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y hace esa pregunta para hacerles ver a ellos que por qué te tienes que sentir superior. ¿Quién te hizo superior? Y recuerden todo lo que esta gente de los Corintios, sí, cierto que han crecido en sus dones, han crecido en sus bendiciones, pero él dice, todo esto procede de Dios y no puede ser motivo de orgullo. Cualquier cosa que tú tengas o hayas logrado es algo que Dios te ha dado, no es tuyo. Por eso que, por supuesto que en esos versos 7 y 8 está actuando de una manera irónica o sarcástica, por eso hace esas exclamaciones. Y por supuesto que no eran ricos, por supuesto que no eran reyes ninguno de ellos, pero por eso les dice, dejen la arrogancia, dejen la falta de madurez. Y Pablo entonces presenta, desde el versículo 9 en adelante hasta el 13, la vida de los apóstoles tal y como él la ve, y lo hace prácticamente con dos ejemplos o dos metáforas para que la gente lo pueda entender. La primera que hace es esa prisionera de guerra, cuando le dice en el versículo 9, por eso lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados a la muerte. Se refiere a aquel desfile famoso que los reyes entraban a la ciudad con los vencidos y prácticamente los traían amarrados detrás de sus caballos y ya los llevaban de ahí al circo para ser muertos por fieras o por gladiadores o de cualquier otra forma, ¿verdad? Y así dice Pablo, eso es lo que estamos siendo. Y lo explica como ese ejemplo de prisioneros de guerra. Pero también esos prisioneros que son dados a muerte a través de diferentes formas, pero también presume o presenta cuáles son esas intenciones de Pablo. Por eso usa esa ironía como burla, que es parte de la vista humana. Esos son los que ustedes son, según el mundo. Somos necios. Según el mundo somos débiles y según el mundo somos maltratados. Pero
según Dios, es todo lo contrario. Y son los corintios los que están enfermos. Por eso cuando él le dice estas cosas en los versos 9 y 10, dice, por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes, los débiles nosotros, los fuertes ustedes. Y le hace esa lista, es porque les está tirando en la cara, dejándoles ver que no es exactamente eso lo que Dios les está enseñando a ellos. Por eso le hace, por decir así, esa lista de penalidades tan claras y tan fuertes, ¿verdad? Y muchas veces sufrimos estas cosas, a veces por el resultado de rechazar el Evangelio, otros quizás por el estilo de vida difícil del ministerio. Y si ustedes quieren enterarse un poco más de cómo Pablo reconocía estas cosas, pueden buscar 2 Corintios 11, 23 al 29. Repito, 2 Corintios 11, 23 al 29. Por eso, Pablo se anticipa a la crítica que va a hacer más adelante, ¿verdad? En ese capítulo 12, él se prepara para esa crítica. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Ya después en el capítulo 9, él va a referirse a ese tipo de crítica que aún lo acusaban de un manejo equivocado o indebido del dinero. Por supuesto, otra vez les habla de esa respuesta piadosa a ese trato injusto. Y eso nos recuerda mucho lo que fue el Sermón del Monte del Señor Jesús, de cómo Él prácticamente enseñó esa misma principio que Pablo está enseñando ahí. Ustedes nos ven no como nos ve el mundo, pero recuerden, inclusive lo usa con palabras fuertes, ¿verdad? Nos ven como escoria, nos ven como basura. Está hablando casi como el agua de lampazo después de coletear en la casa. Algunos le dicen lampazo, otros coleto, otros mapos, no importa. Pero el agua que queda después de limpiar la casa con ese trapo, prácticamente que la tiramos. Esa es la idea que está dando Pablo. Somos escoria, somos basura. Los corintios estaban viendo las cosas, otra vez como he dicho antes, por los principios humanos. Pablo quería que ellos vieran las cosas por los principios espirituales, los principios de Dios. Por ejemplo, los corintios decían que su prosperidad, que su sapiencia, que la cantidad de cosas que ellos tenían, reflejaban la bendición de Dios. Y Pablo lo ve, dice, Pablo afirma que sus sufrimientos por el Evangelio es una medida acertada de su fidelidad a Dios. Qué manera tan distinta de ver las cosas, ¿verdad? A veces decimos, tengo tanto porque Dios me ha bendecido. Y Pablo decía, yo tengo tan poco porque Dios, he sido fiel al Señor y esa es su bendición. Ahora, después de ese proceso tan fuerte que les deja ver ahí, con esas palabras tan duras que Pablo está usando, él cambia su forma de hablarles. A partir del 14, empieza a usar palabras un poco más tiernas, palabras más fáciles de entender. Por eso dice en el versículo 14, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para molestarlos como hijos amados. Ahora toma el papel de padre y le dice, como hijos amados quiero hablarles, no para avergonzarlos, como hijos amados, somos parientes, ustedes son prácticamente mis hijos. Y Pablo, como padre espiritual, explica que su preocupación y esas advertencias son las advertencias de alguien que les ama. No está hablando Pablo de alguien que les quiere condenar, al contrario, alguien que les quiere corregir para que puedan mejorar. Y Pablo llama a que lo imiten, como hijos imitan a padre. Y está quizás usando aquella alusión del padre que enseña al hijo algún oficio, ¿verdad? Imítenme como hijo a padre. Él tiene esa autoridad, pero también tiene la responsabilidad para vigilar el crecimiento de esta iglesia. ¿Por qué? Porque él había sido su fundador. Quieren que estar aquí. Por los momentos no puedo estar con ustedes, pero ahí les mando a Timoteo, compañero de viaje, compañero fiel, discípulo amado. Él va a mostrar la conducta ejemplar, como dice en el verso 17. Él les recordará cómo yo me comporto, ¿verdad?
Con este propósito les envío a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús. Timoteo era un discípulo que había aprendido tanto de Pablo que su conducta podía mostrar la conducta de Pablo y, por supuesto, la conducta de Pablo mostraba la conducta del Señor. Por eso, en este capítulo 4, en esos últimos versos 18 en adelante, casi está concluyendo esa idea completa que les había estado dando. Hace una advertencia final. Voy otra vez a ustedes, aunque ahorita no puedo hacerlo, pero voy a ustedes, prometo hacerlo. Y no sabía todavía cuándo podía ir, pero usa otra fraseología, ¿verdad? En esos versos 18 en adelante. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con látigo o con amor y espíritu apacible? Pablo en verdad estaba hablando de cosas serias y aún ofrece la fuerte disciplina para hablarles como un buen padre. Y les recuerda, el poder espiritual no es en cuanto tengo. El poder espiritual es en cuanto sirvo. Y esto ojalá que lo recordemos siempre, hermano. A veces queremos ir con ínfulas de enseñanza o ínfulas de autoridad. La autoridad en el reino tiene que ver con el servicio. Y Pablo presenta aquí, por decir así, la cuarta y último método para corregir esas divisiones que estaban sucediendo ustedes entre ellos y buscar la unidad, que es una correcta comprensión del liderazgo de los siervos, según los propósitos de Dios, no exaltados, sí respetados, como autoridad puesta por Dios, pero los puso Dios para el bienestar de cada uno. Y según las Escrituras, por eso dice, debemos ver a los dirigentes o a los líderes como siervos que tienen autoridad para actuar, como administradores que fueron puestos para actuar, como ejemplo que debemos ser seguidos. Por eso él dice, imítame, no para ser sencillamente explotados, ¿verdad? Como servidores, y aún servidores que sufren por ver el éxito de aquella obra que les ha sido encomendado. Gente que sufre por eso hace esa lista tan grande. Como padres, con un equilibrio muy completo entre la firmeza y la ternura. Por eso Pablo hace ese ejemplo tan interesante como padre y usa la firmeza de carácter y la ternura de su carácter para hablarle a esa iglesia de Corintios que le estaba causando tanto dolor de cabeza. El éxito, lo compara Pablo, es la fidelidad, no es lo que reciben. El éxito es la fidelidad, lo que Dios pide y cómo caminan en eso. Por eso dicen prácticamente, y va a hablar después en el capítulo 5, en el capítulo 6 va a hablar más sobre el tema del juicio. Por eso en ese capítulo 5 que veremos después de esta clase, habla de la disciplina de iglesia y del arbitraje entre hermanos. Él le dice, vamos a arreglar las cosas. Hay dos formas de hacerlo. Primero, la iglesia tiene que actuar disciplinadamente y tiene que actuar en disciplina. Y es una palabra que quizás no nos gusta mucho, pero la usa Pablo con mucha sabiduría, sabiendo que la disciplina en la iglesia es importante. Y vamos a ver algunos pensamientos sobre eso en un rato también. Y también habla de ese arbitraje, ya será en el capítulo 6, del 1 en adelante, ¿verdad? Primero, debemos tratar con los problemas y luego debemos hacerlo con gentileza, con cuidado. Las evaluaciones siempre son difíciles. Es la salvación. Dios es el único que lo sabe todo. Y un día Él va a revelar las intenciones de cada corazón. Y esto es clave, hermano, que lo recordemos. A veces vemos la gente actuar y decimos, pero realmente ¿qué estará pensando? Cuidado, hermano. Dios sí conoce los corazones. Y esto debe ponernos a todos nosotros en alerta. Dios conoce los corazones. Y Él un día lo va a revelar. Por eso Pablo dice claramente al final, ¿verdad? Que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Quién es ese que está actuando como Dios dice? Ese es el que está Dios bendiciendo. Por eso cuando hablamos de disciplina, hablamos de quizás algunas ideas concretas. Amor
sin disciplina es permisividad. Y por cierto, la permisibilidad es un asunto muy peligroso en nuestras iglesias, en nuestros grupos. Amor sin disciplina tiene que ver con permisibilidad. Pero disciplina sin amor cae en el autoritarismo y tampoco es de Dios. Tengamos cuidado con eso. Repito, disciplina sin amor, entonces se cae en el autoritarismo. Por eso debemos buscar una autoridad o un equilibrio en esa autoridad y en ese servicio. Dios nos ha puesto para servir a su pueblo. Pero también recuerde, pueblo, que Dios ha puesto a sus líderes como autoridad y Él lo va a demandar. Hay iglesias que a veces se sobrepasan en la manipulación de sus líderes o de los que están al frente, ¿verdad? Otras veces los líderes se sobrepasan sobre la iglesia. Por eso habla Pablo de ese equilibrio. La mejor norma, siempre la mejor norma para hablar de estas cosas es: estoy siendo fiel a Dios en lo que Él me ha encargado. O líderes o siervos debajo de los líderes. ¿Soy yo fiel a Dios? Yo no tengo por qué ser fiel a mi líder. Debo ser fiel a Dios y Él me lleva a ser fiel a mi líder. A la autoridad que Dios ha puesto tanto en la iglesia. Por eso, no valorar las cosas como el mundo lo valora. El éxito del mundo siempre está contrario al éxito de Dios. Repito esa frase que ojalá la recordemos. El éxito del mundo siempre es contrario al éxito de Dios. Muchas veces nuestros éxitos se dan por los números. Dios ve la santidad, no tanto ve los números. ¿Cuántos somos? ¿Qué grande es mi templo? Tengamos cuidado. Ser fiel a Dios, ser fiel a su palabra, es lo que Dios ve como un éxito y no las cosas que el mundo ve. Según la Biblia, implica conocer estos principios aquí en la palabra y debemos estudiarlos, reconocerlos y practicarlos. Es clave esto, hermanos, porque nuestras iglesias no pueden valorarse por los valores gerenciales que hoy vemos muchas veces en el mundo. No olvidar, hermanos, por nada del mundo, no olvidemos nunca que la obra es de Dios. No es tuya, no es mía. Solo Él puede llevarla adelante. No mis estrategias, no mi inteligencia, no mi capacidad de gerencia. Dios lleva adelante su obra por su poder. Solo soy un instrumento, un siervo que debo ser fiel al Señor. La jactancia, entonces, no es espiritual. La jactancia no debe caber en ningún momento, en ningún ministerio cristiano, en ninguna iglesia. Que haya aflicción, sí la va a haber. Pero aprendamos a valorarla, esa aflicción que Dios nos permite caminar por ellas. Aprendamos a tomarla y a valorarla. Dios a veces usa esas aflicciones para edificarnos, para purificarnos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a su presencia. Él nos va a hacer crecer. Él nos va a desarrollar. Por eso recordamos aquí al final al famoso versículo de 2 de Timoteo 2:2. Lo busco para ustedes para citarlo fielmente. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Lo repito. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es la hermosura del discipulado. Lo que has oído de mí, fielmente, comunícalo a otros, que sean fieles en comunicarlos a otros. Dios nos dé la gracia, hermano, de ver este proceso. No un proceso de jactancia, no un proceso de chonería, no un proceso de señalarme mis éxitos o mis principios, sino hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Eso es lo que va a reproducir una iglesia fuerte, una iglesia fiel que pueda crecer. La palabra está aquí, hermano. La palabra es para nosotros. Ella es nuestra guía.
Gracias una vez más, hermano, por este tiempo. Dios nos dé la gracia de ver estas cosas y poderlas aplicar en mi hogar, en mi iglesia, aún donde yo trabajo. Aplicar estos principios, porque Dios no se equivoca. Jamás se ha equivocado ni se debe equivocar. Y lo que Él dice es la verdad. Dios les bendiga ricamente. Permítanme orar por ustedes. Gracias, Señor, por este rato. Gracias por esta enseñanza de tu palabra tan clara aquí en Corintios. Gracias, Señor, por nuestros líderes que nos presiden en el ministerio. Gracias porque son hombres que pueden reflejar tu carácter. Señor, permítenos todo el tiempo valorar esa entrega y saber, Señor, que tú tendrás recompensa, no por lo que hacemos, sino con la intención de nuestro corazón, porque sí tú conoces la intención del corazón. Padre, no es cuestión de juzgarnos. Tú lo vas a hacer un día y vas a revelar todo. Y en ese momento, algunos recibirán la alabanza, otros recibirán la reprensión. Padre, gracias por este rato. Bendícenos a cada uno. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta pronto.